Capítulo 3. La puerta entreabierta. 2010. Tom despertó. ¡Cuidado!, exclamó. Dio un salto extremo que lo arrojó de la cama donde se encontraba. Su cuerpo, semidesnudo, ocasionó un ruido sordo al caer. ¡Rayos!, refunfuñó de dolor. El joven se levantó, irguió el cuerpo cuidadosamente. Luego sintió un fuerte dolor en la espalda, el cual subió hasta su cabeza. Bajó la vista y quedó de rodillas al pie de la cama mientras los glúteos se le descubrían. Después alzó la mirada y contempló la habitación. ¿Un hospital?, se preguntó desorientado. Sabía dónde estaba y no era precisamente por los instrumentos médicos que rodeaban el lugar o por la bata de color azul que cubría parte de su cuerpo, sino por el olor a desinfectante impregnado en el suelo. Tom conocía el fastidioso aroma detergente que era irrigado en las salas y corredores de los hospitales. ¿Cómo olvidar el empalagoso bálsamo que acostumbraban a usar dichas entidades? Era incómodo, al igual que el ambiente de Louisville, cuyas esencias de smog se paseaban esporádicamente. Fuck. Frunció el ceño, al tiempo que se levantaba de la baldosa. El frío que sintieron los pies al tocar el suelo lo hizo regresar de nuevo a la cama. Era otra cosa que le desagradaba. Soltó un suspiro. Después, observó un calendario colgado de la pared con la fecha de 1955, a un costado de la ventana cubierta por persianas, las cuales permitían a los rayos del sol entrar con delicadeza. ¿1955? Se preguntó. De pronto, una voz habló a sus espaldas. Señor Holland, ha despertado. Tom miró por encima del hombro y observó a un hombre con bata blanca, acomodado justo detrás de él, bajo el borde superior de la puerta. Bienvenido, señor Holland. Tom agradeció, al tiempo que miraba de soslayo. Su recuperación fue avanzada, dijo el sujeto. Creíamos que seguiría inconsciente. Recibió un golpe en la cabeza, demasiado fuerte, diría yo. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué estoy aquí?, preguntó el joven. Por lo que veo, no lo recuerda. No recuerdo nada, solo unas voces hablándome al oído. ¿Voces? Rió. Seguramente es el efecto de los analgésicos antiinflamatorios. ¿Analgésicos? Tuvimos que suministrárselos para la desinflamación. Afortunadamente no hubo traumas cráneoencefálicos ni presentó fracturas en su cuerpo. Doctor... Tom se detuvo y aclaró la vista para poder distinguir el nombre que figuraba en el carnet del sujeto. Claramente decía, Dr. Thomas McDowell. Dr. McDowell, añadió, me siento bien. Me alegra escuchar eso. Considérese afortunado, señor Holland. Muy pocas personas sobreviven a accidentes semejantes al suyo. ¿Accidente? Así es. Usted sufrió un accidente en la Avenida Muerta. Inmediatamente los recuerdos fueron aclarándose. Primero contempló la avenida apareciendo de repente. Después se manifestó un anciano conduciendo un automóvil al tiempo que deliraba sin razón. Permítame examinarlo. Quiero ver cómo están sus reflejos. El doctor McDowell le realizó un breve chequeo médico. Al terminar, dio 3 leves palmadas en la espalda de Tom y dijo: Lo veo bastante recuperado. Podríamos darle de alta hoy mismo. ¿Desde cuándo estoy aquí, doctor? 1 semana aproximadamente. Vaya, expresó Tom, arqueando las cejas. Tuvo mucha suerte, señor Holland. Usted es uno de los pocos afortunados que viven para contar una anécdota después de haber sufrido un accidente en la Avenida Muerta. Fue traído a tiempo. ¿Quién me trajo? No lo sé. Una enfermera me asignó su caso. Puede que ella le dé la respuesta. ¿Cómo se llama la enfermera? Betty Carter. La encontrará en recepción. ¿Alguien más sabe que estoy aquí? No. La mujer que lo trajo no dio información suya. Eso dijo la señorita Carter. Se produjo una pausa en la conversación. Tom caviló sobre aquella mujer que el doctor McDowell le había dicho. ¿Quién podría haber sido? ¿Acaso Grace Collins? Se cuestionó. De pronto, otro recuerdo surgió de imprevisto. El diccionario de Grace,
pensó. Iba camino a devolverlo. Se esforzó un poco más en recordar el último momento del accidente. Había oscuridad y unas voces. Voces extrañas. Susurró. ¿Cómo dice? Preguntó McDowell. Nada. Necesito hablar con la enfermera que le asignó mi caso, por favor. Dijo Tom. Lo puede hacer en unos minutos, respondió el doctor. Primero, debo reportar su situación actual para darlo de alta. Después podrá bajar y hablar con ella. Tom asintió y agradeció. También se abstuvo de no preguntar sobre el calendario de 1955. No le dio importancia. Sin embargo, cuando volvió la mirada hacia la pared, el calendario había desaparecido. Después de haberse cubierto con la ropa que llevaba puesta durante el accidente, el Dr. McDowell atendió un cuestionario para llenar y sellarlo con una insignificante firma. Eso constaba para el paciente que la atención suministrada en el Hospital General se había realizado de acuerdo a las normas establecidas. Tom firmó y agradeció de nuevo. Luego se marchó tomando el morral que llevaba siempre consigo. Lanzó una mirada al interior y avistó el diccionario que Grace le había prestado a Josh. Bajó por el elevador y al cruzar la recepción se detuvo. Se acercó al mostrador, donde se hallaba un recipiente de metal con una pequeña abertura horizontal en el centro. La etiqueta que rodeaba el recipiente tenía una imagen de un niño esquelético y sin cabello. Por debajo se descubría la siguiente inscripción: el cáncer es curable con solidaridad. Del otro lado se encontraba una mujer joven y bonita. Aparentaba tener unos 24 a 26 años de edad. Vestía con un uniforme blanco. Por un instante pensó que era Betty, pero al observar el carnet que llevaba colgado en el seno izquierdo bajo lo que parecía ser el emblema del hospital, se contuvo en llamarla por ese nombre. La muchacha, cuya identificación la descubría como Elisa Silverstone, leía una revista. A Tom no le importó lo que la recepcionista guardaba en la mente al leer Men's Health, ni mucho menos sentir el sabor del chicle que mascaba y paladeaba con perversidad. Se quedó observándola fijamente. Ella volvió su mirada encontrando los ojos del joven y preguntó: ¿te puedo ayudar? Sí, creo que sí, musitó Tom. Respiró hondo y continuó: estoy buscando a la enfermera Betty Carter. El Dr. McDowell me dijo que la encontraría aquí. Sí, así es, respondió Elisa. Pero ahora no está, acaba de salir. ¿Y a qué hora regresa? Ni idea. Salió muy rápido y no dijo a dónde iba. Tom soltó un suspiro y añadió: ¿me haría un favor? ¿Cuál sería? ¿Me permite su bolígrafo y un papel en blanco? Por supuesto. La joven le tendió los objetos y añadió: si deseas mi número, te advierto de una vez que estoy comprometida con un jugador de béisbol. Tom sonrió. Escribió sobre el papel la dirección del condominio donde residía y también el número telefónico. Después de haber terminado, situó la hoja en las manos de Elisa y le recomendó: dele esto de mi parte, por favor. Dígale que soy el paciente de la Avenida Muerta, asignado al Dr. Thomas McDowell. ¿Y tu nombre? Lo encontrará en la parte inferior izquierda del papel. Como usted diga. Elisa chequeó lo que Tom había escrito y finalizó diciendo: señor Holland. Encontró el departamento como lo había dejado. La contestadora registró numerosos mensajes. La mayoría eran de sus padres. Temía llamarlos y responder a las preguntas que le harían. Si les decía la verdad, los acabaría llenando con más preocupaciones. Sin embargo, decidió escucharlos y confesar de acuerdo a lo recibido. Presionó el botón de la contestadora y atendió. Cariño, por favor contesta. Estoy preocupada por ti. Ni una llamada en estos días. ¿Dónde estás? Era la voz de su mamá. Enseguida, otro mensaje se escuchó después del tono agudo. Tommy, tu padre y yo estamos preocupados. En cuanto escuches este mensaje, llámame. Lo haré, se dijo a sí mismo. Sé breve, Tom, sé breve. Tomó el teléfono y llamó. Unos segundos después, la voz de una mujer habló del otro lado. Diga. Mamá. Tom, gracias a Dios. ¿Dónde habías estado? ¿Qué sucedió? Tu padre y yo estábamos muy preocupados. Tranquila, mamá, estoy bien. Me quedé sin celular. Además, he estado fuera de casa investigando mucho para elaborar un proyecto que nos dejaron para estas vacaciones.
Perdóname por no llamarte, lo olvidé. Nunca olvides a tus padres. ¿Qué le pasó a tu celular? No lo sé, solo dejó de funcionar. Entonces nos hubieras llamado por este teléfono, ¿no crees? Mamá, ya te lo dije. He estado ocupado recolectando información para mi proyecto de verano. Lo olvidé, lo siento. Tom logró escuchar una corta respiración. Aquella función dirigía el vestigio perentorio de una madre llena de tranquilidad. A continuación, la señora Holland dijo lo siguiente. De acuerdo, le diré a tu padre que te envíe dinero para comprarte otro móvil. No es necesario, mamá, yo puedo repararlo. Recuerda que tu hijo es un pequeño Einstein. Mi pequeño Einstein. Rió la señora Holland. Así lo apodó su madre cuando hizo la primera reparación. Ella quedó tan satisfecha con el motor de la licuadora en aquel entonces. A Tom le gustaba reparar objetos de diferente masa. En varias ocasiones lo hacía con porcelanas comunes y corrientes, pero eso solo lo realizaba como un hobby, nada más. Como tú digas, si no logras repararlo, me lo haces saber. Bueno, mamá, dijo Tom. Debo colgar, tengo que organizar mi cuarto. Te llamaré más tarde, ¿de acuerdo? Está bien, cariño, pero no olvides llamarnos. Me dio gusto escucharte. Cuídate. Igualmente, mamá. En cuanto termine el proyecto iré con ustedes, te lo prometo. Salúdame a papá. Bien, cariño, te esperaremos. Le daré tus saludos. Quedará tranquilo al saber de ti. Colgó el auricular. Seguidamente se dispuso a escuchar el segundo mensaje registrado en la contestadora. Hola, amigo, ¿cómo estás? Oye, espero que Grace haya recibido el diccionario. Te he estado llamando, pero no respondes. Afortunadamente encontré este número telefónico. Había olvidado que lo tenía copiado en el cuaderno de la universidad. En fin, quería decirte que mañana saldrá un autobús hacia la granja de cuerpos. Acabo de comprar el boleto de viaje. La excursión se realizará todo el día. Llegaré hasta la noche. El lunes iré a tu casa. ¿Sabes qué es lo más cool de esto? Nos darán refrigerio. Qué espeluznante, ¿verdad? Comiendo mientras te rodean unos cadáveres. Esa gente está loca. Pero suena cool. Te veré el lunes. Tom, cuídate, amigo. Aquella voz fue totalmente reconocible. Era Josh. Habían pasado 7 días desde el accidente. Miró el almanaque que colgaba de la pared. Por un momento recordó el año 1955, pero su calendario tenía la fecha del 2010. Todo estaba bien. Los efectos secundarios de los analgésicos. Bisbició. Efectivamente, transcurrieron 7 días y el diccionario de Grace Collins estaba aún en su poder. Puede que haya estado molesta porque nunca llegó a sus manos, pero no había sido su culpa ni la de ella. Además, Grace podía saber toda la verdad. Seguramente comprendería la situación. Tardó unos minutos para llegar a la casa de los Collins, establecida dentro de un condominio residencial. Por fin, dijo Tom. Tomó aire, irguió el cuerpo y se dijo a sí mismo: bien, Tommy, llegó el momento de dar la cara. La residencia se ubicaba en el lado sureste del condominio, enfrentando la calle Steamworld, a unos pasos de Stanford School y del centro comercial donde reposaba un moderno Quickie Chicky. Antes de llamar a la puerta, una voz le advirtió: no encontrarás a nadie. Tom miró por encima del hombro y vio un guardián de seguridad que rondaba por la zona. ¿Cómo dice?, preguntó. No están, respondió el guardia. Salieron ayer. ¿Sabe usted a dónde fueron? Escuché a los vecinos decir que el señor Collins iba a visitar a su hermana, en Monroe. ¡Rayos! Hizo una mueca, seguido de una pequeña pausa y preguntó: ¿sabe usted cuándo regresan? ¿Parezco reportero?, dijo el guardia. Después se marchó. Tom extendió una sonrisa sarcástica. Hace unos meses había escuchado rumores acerca del pésimo comportamiento presentado por los vigilantes que cuidaban los nuevos condominios construidos sobre la calle Walt Perry, a pocos metros de la que una vez fue la casa de Dick Torber. Nunca pensó que se toparía con uno de mal carácter, aunque no todos eran así. Idiota, susurró. Después tomó el trayecto de regreso a casa. Por primera vez en toda su vida,
El sábado transcurría demasiado lento y tedioso. Había planeado ir a ver a Josh. Pensó en llamarlo para advertirle de la visita, pero decidió no hacerlo y más bien darle una sorpresa de bienvenida. Mientras tanto, se sentó frente a la computadora e indagó un poco más sobre la peste de 1955. Entre más rápido adelantaba el proyecto, más pronto iría con sus padres, y aunque tenía la posibilidad de indagar y terminar el trabajo en Kentucky, no quiso hacerlo. Tom quería pasar unas cómodas vacaciones al lado de su familia, lejos de todo proyecto investigativo. En una hora logró conseguir lo necesario para continuar los escritos que había suspendido cuando Grace interrumpió. Ya no habrá más obstáculos, pensó. Esa era la idea. Pero Tom no contó con la información que el internet le daría a conocer súbitamente. Accidente de tráfico en la Avenida Muerta. Se sorprendió. Dio clic en el enlace que se hallaba debajo del encabezado y de pronto un artículo se reveló instantáneamente. Accidente de tráfico en la Avenida Muerta. Deja por lo menos 5 muertos y 3 heridos. Las autoridades no dan más información del accidente. Testigos que sobrevivieron al choque dicen haber visto a un hombre fuera de sus cabales manejando un automóvil. El coche hurtado fue registrado con la placa Memphis 625, perteneciente a un humilde ciudadano del cual ordenó a la prensa no revelar su identidad. El anciano, expresó el joven trayendo a la mente una amarga reminiscencia. En aquel momento, la imagen mostrada en el encabezado superior llamó la atención de Tom. Allí se reflejaban los restos del autobús junto al retrato borroso de una mujer. Esta se hallaba a un costado del vehículo, mirando fijamente el lente de la cámara fotográfica. La observó con atención. De pronto, ocurrió algo imprevisto. Un líquido tibio y espeso comenzó a escurrir de los orificios nasales. Se llevó hacia la nariz el dedo índice de la mano derecha y examinó aquella sensación. Luego, lo miró calado por una especie de tinta roja y escandalosa. Era sangre. De repente, todo comenzó a dar vueltas, como si estuviera en el interior de una atracción temática. Después, un fuerte zumbido sacudió su cabeza y lo arrojó al suelo, desvaneciendo sus sentidos. Cuando despertó, todas sus sensaciones fueron envueltas en un lienzo de confusión. Ya no estaba en la habitación, ahora se encontraba en otro lugar, una zona que le resultaba familiar. Aquel terreno se bañaba de un color verde esmeralda. Por un momento, pensó que había muerto y que su alma estaba condenada a vagar entre las sombras, pero no tardó en reconocer el territorio. Era la calle Walt Perry. «¡Jesucristo!», expresó. «¿Acaso es una pesadilla?». No había absolutamente nadie. Todo estaba en silencio. Lo único que se lograba percibir era la densa bruma arrastrándose sobre el pavimento oculto entre la oscuridad. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, pero había algo más frente a él. Se encontraba una casa de 2 plantas, bonita, por supuesto, y aunque era muy poca la luminiscencia para identificarla, consiguió ver la puerta principal entreabierta, de donde se escapaba un pálido rayo de luz. Tom no lograba imaginar lo que podría encontrar allá adentro. «Bien, Tom, es solo una pesadilla», se dijo. «Tú puedes. A lo mejor sea la única salida al mundo real». Fue acercándose lentamente. El corazón le palpitó con ligereza. Nunca antes lo sintió así. «Bien, aquí vamos», jadeó. Llegó a la puerta y, tendiendo la mano, la terminó de abrir. «¿Hola?», expresó. Un gélido vapor salió de la boca escapándose en espiral y desvaneciéndose raudamente. «¿Hay alguien aquí?». No hubo respuesta. La luz tenue había desaparecido. «Debería entrar, es solo una pesadilla», pensó. «Es solo una pesadilla, solo una pesadilla. Una pesadilla». Ingresó cuidadosamente. El miedo lo atrapó. Dio unos cuantos pasos hacia adelante y por fin se encontró con el interior de la casa. A pesar de que la oscuridad envolvía el lugar, Tom consiguió detallar ciertos objetos sin importancia, como adornos de porcelana, portarretratos, asentados en estanterías y lo menos esperado, un calendario colgando de la pared, el cual revelaba el año 1955. Era el mismo almanaque que había visto en el hospital. Decidió avanzar un poco más. Quería acercarse y examinarlo. Aún no estaba seguro si era una pesadilla o la realidad. De pronto, la puerta se cerró de un golpe. Capítulo 4.
una taza con té y el chico de la fotografía. 1956. Despierta, cariño, por favor, despierta. Una voz delicada hablaba sin parar. En ese instante creyó que su madre trataba de despertarla para después llevarla a la escuela primaria de Norwich. Pero aquella voz se escuchaba más desgastada. No podía ser ella. Por otro lado, la escuela primaria de Norwich cerró sus puertas hace mucho tiempo, y la mamá de Rachel había fallecido a causa de un cáncer de pulmón 4 veranos atrás. Tampoco era la voz gruesa y amenazante de su padre, del cual solo quedaban recuerdos mal entallados. ¿Y qué de Marvin Wayne? Era cierto que su voz sonaba algo femenina, pero él nunca se atrevería a decirle cariño. No lo haría. Ella se lo advirtió cuando él trató de conquistarla poco después de haber conseguido el empleo. Despierte, señorita. La voz seguía insistiéndole. ¿Cuánto lo siento? Rachel despertó emitiendo leves quejidos. Se levantó del suelo con ayuda de otra mano que la sujetaba por el brazo izquierdo. Enseguida se dejó caer sobre el sillón verde al tiempo que se masajeaba la frente con la mano derecha. Luego aclaró la vista y logró distinguir a una mujer sentada frente a ella, observándola. Se trataba de una anciana de cabello blanco y descuidado. Vestía con un suéter de lana color habano y una falda azul oscuro. «Señorita, ¿cómo se siente?», preguntó la mujer. «¿Qué sucedió?», la secundó Rachel, desconcertada. «Lamento haberla golpeado de esa manera», respondió la mujer. «Creí que era un ladrón que había entrado para hacerme daño». «¿Qué dice? ¿Ladrón?». «Sí, la confundí. Le ruego me disculpe. No estoy acostumbrada a recibir visitas», dijo la anciana. «Mi familia no viene constantemente y cuando lo hacen solo es para pedirme favores». «Qué pena», susurró Rachel. «Traeré hielo para su cabeza». «Se lo agradezco. Es lo menos que puede hacer», pensó. Había sido un golpe muy fuerte, tan fuerte que, por un momento, creyó haber estado en otra dimensión, en un lugar siniestro y solitario donde solo podía escuchar un corto palpitar. «Aquí está», dijo la anciana, tendiendo su mano y pasándole una bolsa con hielo. «Con esto se sentirá mejor, señorita». «Gracias», expresó Rachel. Tomó aire y continuó. «¿Usted vive aquí?». Sabía que era demasiado rápido para generar preguntas, pero era parte del trabajo. «Sí, señorita», respondió la anciana. «¿Hace cuánto tiempo?». «Aproximadamente 7 u 8 meses. Pero ignore lo que le estoy diciendo, soy algo olvidadiza». «Comprendo». Se hizo una pausa y aquella breve interrogación fue proseguida por la anciana, que, en tono jocoso, expresó lo siguiente. «Ahora que se ha tomado la molestia de curiosear, quisiera hacerle 2 preguntas, ¿puedo?». «Por supuesto», dijo Rachel, disimulando perfectamente los nervios que le invadían en ese instante. «¿Qué hace usted en mi casa? ¿Cómo entró?». Habían sido 2 preguntas concretas y vergonzosas para responder. Rachel no tenía justificaciones para fundamentar la inesperada presencia. Lo pensó, y aunque deseaba salir huyendo sin decir nada, aquella acción pudo haber generado más problemas. La anciana esperaba una respuesta. Rachel ubicó a un lado la bolsa con hielo y respondió. «Entré por la puerta trasera. Creí que la casa estaba abandonada. Solo eso». «¿Buscaba algo?», preguntó la anciana, una vez más. «Yo solo…». Cortó lo que iba a decir, respiró hondo y después de haber exhalado dijo con aires de sinceridad. «Soy reportera, trabajo para el periódico Álvarez. Me llamo Rachel Burton y busco a la señora Jane Johnson». La anciana no reprochó. La miró inquisitivamente. Después asintió y dijo: «Conozco ese periódico. Lo compro a diario. Hacen un gran trabajo, señorita Burton». Rachel agradeció el cumplido, y poco antes de preguntar por Jane, la anciana prosiguió. «En cuanto a la señora Johnson, ella ya no vive aquí. ¿Dónde puedo localizarla?». Rachel sabía dónde se encontraba Jane Johnson.
Lo había leído en los encabezados que se hallaban empotrados en la pizarra de la oficina de periódicos. Solo tenía que descubrir el lugar donde la tenían encerrada e ir hasta allá para conseguir el reportaje. La veterana no respondió textualmente a la pregunta, y aunque trataban de terminar la conversación con una negativa, Rachel sospechó que ella ocultaba algo. El silencio y la mirada esquiva la delataban. Por lo tanto, tomó la decisión de no ir a prisa y generar una charla más flexible. «Necesito hablar con Jane», expresó Burton. «Si usted sabe algo de ella, por favor, no olvide informarme». Sacó del bolso un trozo de papel junto a un bolígrafo y escribió sobre él un número telefónico. Rápidamente se levantó del sillón y después lo tendió a la anciana diciendo: «Este es mi número. Llámeme si consigue localizarla, y si logra hablar con ella, dígale que solo quiero ayudar». La anciana quedó cabizbaja luego de recibir el papel. Cerró los ojos durante un momento, mientras los pensamientos se agrupaban en un huracán de melancolía y sollozos. Soltó un suspiro y, levantando la mirada, dijo con voz disonante: «No creo que Jane esté dispuesta a hablar con alguien. Serán solo unas preguntas, nada más». La mujer de nuevo agachó la cabeza. «Por favor, señora», imploró Rachel, regresando al sillón. «No le haré daño a nadie, solo hago mi trabajo. Se lo suplico, dígame, ¿dónde puedo encontrar a Jane Johnson?» La anciana se negaba a responder, pero después de un breve tiempo, volvió a levantar la mirada y dijo entrecortado: «La señora Jane, ella está en el sanatorio Wilbur». Rachel notó cómo se escapaba una lágrima del ojo derecho de la mujer y se deslizaba sobre la mejilla acanada hasta la barbilla, para después desprenderse. «¿Está usted segura?» «¿Cómo no estarlo, señorita? Si yo fui quien la internó». «¿Qué?» «Lo que acaba de escuchar. Fui yo quien internó a Jane. Mi nombre es Marilyn Dummins. Yo soy la tía de Jane Johnson». Marvin aún no llegaba. Era una buena señal para Rachel. Así podría prolongar la charla con Marilyn y obtener un poco más de información. Acompañada de una taza de té, la señora Dummins le mencionó su historia familiar desde los años remotos, allá en Ohio, hasta su reciente llegada a Louisville. En aquella conversación prorrogada por relatos innecesarios, se tocó por fin el ensombrecido caso de Jane Johnson, que concluyó en una clínica de reposo a las afueras de la ciudad. Más que una entrevista peculiar a las que estaba acostumbrada a formalizar, pareció una plática entre viejas amigas de la infancia. Como bien lo dijo la señorita Dummins, no estaba acostumbrada a recibir visitas, por lo que la presencia de Rachel le satisfacía completamente, a tal grado que la distinguía como una miembro más de su familia y no como una reportera entrometida y fastidiosa. «Después de que Howard murió, Jane se hizo cargo del pequeño Christian», narró la anciana. «Lo amó tanto hasta el último momento». «Cuánto lo siento», expresó Rachel. «Es muy triste perder a un ser amado, créame, también lo he sentido». «Todos hemos pasado por eso», Marilyn suspiró. «Debemos aceptar la realidad, señorita Burton. Solo así controlaremos nuestros sentidos». Jane nunca la aceptó. Se produjo una pausa. «Hay algo que no entiendo», habló Rachel. «¿Qué, señorita?» «El joven Johnson, ¿por qué lo hizo?» «Creo que la respuesta a su pregunta solo Jane la puede responder. Ella estuvo más pendiente de él, sobre todo después de la excursión que Christian había realizado». «¿Excursión? ¿Qué clase de excursión?» La señora Dummins suspiró y respondió enseguida. «Un día después de que Christian partiera, Jane me comentó sobre un viaje a cierto lugar que se encuentra aquí en Tennessee. Son una especie de granjas». «¿Granjas?» Rachel recordó ciertos artículos que había leído en revistas sobre ciencias y vida silvestre. Una granja encabezaba las primeras páginas. «La granja de cuerpos», expresó enseguida. «Sí, era algo así», respondió Marilyn. «He leído algo con respecto a ese lugar, pero no recuerdo mucho. Christian debía presentar un trabajo universitario. El tema del que hablaría en su proyecto era ese, la granja».
¿Y qué sucedió? Jane me comentó que cuando su hijo regresó de la excursión la encontró con un fuerte resfriado. Él cuidó de ella. Todo estaba bien, señorita. No hubo altercados ni palabras ofensivas. Todo estaba bien hasta que... Rachel redundó. La anciana exhaló profundamente y respondió al instante. Hasta que todo cambió. Se llevó una bocanada de té. Luego continuó. Días después me enteré de la trágica noticia. El joven Christian Johnson había muerto. ¿Realmente no sabe qué fue lo que ocurrió? Lo único que puedo contarle es lo que Jane alcanzó a decirme cuando estuve con ella. Rachel también se llevó el filo de la taza y absorbió el té que Marilyn le había ofrecido con amabilidad. No quiso seguir preguntándole para no parecer intensa en el tema, y además no hubo necesidad, pues Dummins prosiguió. Jake me decía que su hijo no se había ido, que aún permanecía en la casa, junto a ella, que hablaba con ella, que la acompañaba en la cena y a la hora de dormir. En ocasiones la escuchaba hablar sola en la sala, sentada sobre el sillón en el que está usted. Tenía miedo, señorita Burton. No sabía en qué pensar. Jane estaba preocupándome. Christian ya no estaba entre nosotros, pero para ella seguía presente. Dummins suspiró una vez más y prolongó. Pasó el tiempo y, cuando creíamos que nuestra vida marchaba con normalidad, una semana antes de internarla, la encontré llorando en la habitación de Christian. Me acerqué, la tomé por el hombro y le pregunté si se encontraba bien, a lo que ella me respondió: ellos fueron los culpables. No sabía de qué hablaba. Lo único cierto era que había perdido a Jane. Lo vi en su mirada. Ya no era la misma, era otra persona. Jane había perdido el sentido. Yo no podía hacerme cargo de ella en esas condiciones. Los años me han alcanzado y con esfuerzo puedo sostenerme yo misma. Además, tenía miedo. Jane no dejaba de decir: ellos fueron. Como se lo dije, señorita, Jane había perdido el sentido y lo que decía era incoherente. Así que decidí internarla. Jamás sentí tanto dolor. Era la hija de mi única hermana y se la estaban llevando, sujeta con una camisa de fuerza y arrojándola a la parte trasera de la ambulancia. Recuerdo lo último que me dijo: no dejes que te hagan daño. ¿Y usted le creyó?, inquirió Rachel. Sabía que había sido una pregunta atrevida, pero la narración de la señora Dummins no le permitió encajar en el pensamiento las palabras apropiadas para luego expresarlas. No le creí, hasta que observé la foto que usted estaba viendo hace unos momentos, respondió la mujer. Rachel miró por encima del hombro del portarretrato situado en la repisa y preguntó: ¿qué tiene de especial la foto para que le haya creído? Marilyn bajó la mirada. Disimuló el miedo que le provocaba una leve tembladera en las manos débiles y arrugadas. Rachel lo había notado. ¿Señora Dummins? ¿Se encuentra bien?, preguntó. Los labios de la anciana tiritaban sin control. Luego se alcanzó a percibir un jadeo, como de alguien que hubiera visto un espanto. Marilyn volvió la mirada ensanchada a la periodista y tardó unos segundos para emitir una sola respuesta que dejaría a Rachel en desconcierto. Finalmente expresó: Christian aparece en la foto un mes después de haber muerto. La bocina del carro no dejaba de sonar. La conversación estaba interesante, tan interesante que por un momento olvidó a Marvin. Rachel agradeció el té y la cooperación de Marilyn por brindarle ciertas anécdotas de la familia Johnson. Faltaban más preguntas por generar y no las encontraría allí. Si quiere respuestas, busque a Jane, dijo la señora Dummins poco antes de que Rachel abandonara la sala. Se encuentra en el sanatorio Wilbur. Si logra hablar con ella, no le mencione nada de Christian. Procure ser prudente. Rachel asintió y salió de la casa. Marvin la esperaba impaciente y no dejaba de sonar el claxon. ¿Qué has conseguido?, preguntó.
en cuanto la vio subir al coche. Lo necesario, respondió ella. ¿Y ahora qué? Iremos a mi apartamento. Necesito ir por algunas cosas. ¿Y después? Tú solo conduce, Marvin. 2010. Tom no lograba ver absolutamente nada. La oscuridad era tan profunda que lograba palparse. No sabía qué hacer, si caminar tanteando el lugar o quedarse allí y esperar a ser despertado por algún ruido involuntario. Era una pesadilla. ¿O no? Dios mío, dijo con un tono de voz preocupante. Ayúdame. En aquel momento, una humedad gélida le recorrió todo el cuerpo. Las manos no podían cerrarse y las piernas habían quedado entumecidas. Era una sensación extraña e incómoda. La planta de los pies tocaba limpiamente el suelo de la casa. El ambiente se tornó más frío que de costumbre. Tom no comprendía lo que ocurría. ¡Qué pesadilla tan extraña!, pensó. Se pellizcó varias partes del cuerpo, entre ellas los genitales. Así comprobaría si se trataba de un sueño. El dolor fue real. ¿Dónde estoy? En ese instante, logró escuchar el ruido inarmónico de un teléfono y al tiempo la luz eléctrica regresó iluminando con un tono leve el lugar donde se encontraba. ¿Hola?, dijo. ¿Hay alguien aquí? Era tonto preguntar. Tom conocía la rutina que manejaban las pesadillas. Sabía que podría aparecer cualquier persona, tal vez Josh o Grace, o algún actor de cine que contestara la llamada telefónica. ¿Hay alguien?, preguntó. Tom continuó vociferando. No quería aceptar que estaba solo. Después de unos minutos decidió ir a responder la llamada. Subió por las gradas y al llegar al segundo piso, se dirigió a la habitación de donde provenía el sonido. Entró al cuarto. El interior era semejante al suyo, solo que más anticuado. Había diversos carteles pegados en la pared, portadas de cómics, artículos de filosofía y recortes de prensa con fechas de 1940 y 1955. A un costado de la cama, cerca de un taburete, se hallaba una repisa donde reposaba un cactus y una pequeña caja musical en buen estado. Sobre el taburete descansaba un teléfono antiguo, el cual no dejaba de sonar. Tom tendió la mano y descolgó el auricular. ¿Hola?, dijo. Nadie respondió. Solo escuchaba una respiración, una inhalación suave y tenebrosa. ¿Hola?, volvió a decir. Sé que hay alguien ahí, puedo escucharlo. Sucedió que cuando se disponía a colgar, una voz del otro lado lo llamó. Tom. Tom. ¿Sí?, respondió dubitativo. Tom. Ayúdame, por favor. Ayúdame. ¿Quién habla? Ayúdame. Ayúdame. ¿Josh?, conjeturó. Ayúdame. ¡Ayúdame! El teléfono dejó de funcionar. Tom fue embarcado por un enjambre de preguntas. ¿Era una pesadilla? Nunca había demorado en despertar. ¿Había sido Josh quien pedía ayuda? ¿Cómo podría ayudarlo? Ya quiero despertar, se dijo. Verdaderamente quiero despertar. Volvió la mirada a la cajita musical. Por un momento lo atrajo, y de repente una quimera le cruzó por la mente tan rápido que lo único en percibir fue su cuerpo sobre la camilla de hospital. En ese instante un fuerte dolor de cabeza similar al que había sentido lo envolvió. Tom cayó desmayado. «1956. Rachel había empacado lo suficiente en el bolso. La grabadora de voz que su madre le había obsequiado todavía funcionaba, y aunque no llevaba la cámara, sabía que un audio era suficiente evidencia para presentarle a Álvarez. «No me has dicho absolutamente nada de lo que ocurrió dentro de esa casa», dijo Marvin. «¿Qué fue lo que encontraste?» Rachel lo miró, se abrochó el cinturón y respondió. «Había una anciana en la casa. Es la tía de Jane Johnson.
Me golpeó en la cabeza y después de haberse disculpado fue tan amable de brindarme información sobre el paradero de su sobrina. ¿Te dio un golpe en la cabeza? Probablemente no era la respuesta que Marvin esperaba escuchar. ¿Por qué? Me confundió con un ladrón, dijo Rachel. Hizo una minúscula pausa y agregó: pero sabemos dónde reside Jane Johnson. ¿Estás segura?, preguntó Marvin. ¿Por qué deberíamos confiar en ella? ¿Qué tal si es una trampa? La conociste hace unos minutos, pudo haberte engañado. La única manera de averiguarlo es ir al lugar que mencionó. Rachel quedó callada por unos momentos. No quería involucrar a Marvin en este asunto, pero, aunque quisiera alejarlo, ya era tarde. ¿Conoces el sanatorio Wilbur?, preguntó. Marvin sonrió y encendió el coche.